que la zona de los ojos, incluso en las fotografías que no son tridimensionales, se ven como abultados. Y los forenses decían, bueno, pues es una acumulación de materia que puede haber en los ojos, porque hay restos de mirra y de halo y de muchas cosas, ¿no? Bueno, hasta que un sacerdote jesuita, que es un científico también, que ya murió también, este hombre, aplicando un microscopio electrónico sobre la zona de los ojos, la cuenca de los ojos, encontró dos monedas. En los ojos hay monedas. Las monedas que encontró, bueno, perdón, aquí tenemos imágenes de los pólenes de las plantas, pero bueno, las monedas que encontró sobre los ojos son monedas que pudo identificar. ¿Qué monedas son? Bien, son leptones. Esto es una aproximación de lo que vemos a simple vista. Esto es una gota de sangre. Esto es una zona de muy pocos milímetros, ¿verdad? Está muy ampliado aquí, y son las dos monedas que encontró. Las monedas que encontró, como digo, son leptones. ¿Qué es el leptón? El leptón es una moneda que acuñó un tal Poncio Pilato, no sé si le suena de algo, y que circuló en los primeros decenios del siglo I en Tierra Santa, cuando él fue procurador en Tierra Santa. ¿Se puede identificar las monedas? Sí, como les he dicho antes, con microscopio la zona del ojo se puede ampliar y como es tridimensional se pueden sacar muchas cosas. Esto es una moneda normal de un numismático de una colección de Poncio Pilato. Se llama leptón. Bien, esto es un bastón de un augur. Un augur es un mago. Y muchas gracias. Un augur es un mago y bien, de hecho el padre Marcelo me está enseñando leptones, una reproducción de leptones, no sé si serán originales, pues entonces con más razón todavía. Un bastón es, voy a sacarla y voy a tocarla, a ver si identificamos en esta moneda algo. Bien, esta es una imagen de la otra moneda, pero bien, imagínense el tamaño, ¿sí? Entonces, sí, verdad, aquí está, de hecho. Perdón, que la voy a acercar. Esto es, la verdad, nunca me había tocado en una conferencia que me llevasen un leptón, nunca había tenido un leptón en la mano, tengo que ratificarlo, la verdad, gracias. Esta moneda está sobre los ojos. Bien, aquí, si ven la moneda, se ve lo que les estoy enseñando aquí. Es el bastón de un augur. Los augures son magos, los magos del mundo antiguo, de las religiones mistéricas, de los dioses y todos esos rollos, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en eso a explicar ahora. De hecho, el bastón como tal es un insulto a los judíos. Ellos no representaban imágenes porque los judíos no querían imágenes, no querían representar a Tiberio, al César y tal, porque no querían representar imágenes. Pero, aún así, esto es un símbolo pagano y esto es una moneda que los judíos iban a tener que utilizar, a la moneda del curso, en la época de Jesús. Entonces, era una forma de decirles, aquí mando yo. Bueno, en torno a la moneda hay una inscripción. Aquí se ve un poquito, ahora les voy a explicar, esto es lo que se ve en los ojos de la sábana. Aquí tengo el leptón, que está impresionante, la verdad, yo nunca había tenido un leptón en la mano, y se ve algo también de la inscripción, lo llego a ver todavía sin lentes, y voy a explicar, porque está muy interesante. Es griego, lo que está escrito es en griego. En torno al leptón ponían Tiberio Calcaros, no es una palabrota, significa de Tiberio César. Tiberio era el emperador reinante cuando Pilato era gobernador en Judea y en toda esta zona. Bueno, y aquí tenemos restos de letras, ¿verdad? Vean, aquí al final de una palabra, aquí una C, una A y una I, aquí también se ve, esta es tridimensional y esta es fotografía normal. Hay un problema, enseguida salen los detractores, todo esto es una casualidad, es una mentira, al padre Filas, el que les he dicho antes que descubrió esto, le echaron de todo, pero bueno, dijeron, hay un problema, Kaikaros se escribe con capa, la capa griega es nuestra K, resulta que aquí la capa no hay capa, es una C.
Y dijeron, no, pues, no puede haber una falta de ortografía en una moneda, por lo tanto, esto es una coincidencia simplemente, y no hay ni bastón, ni hay letras, ni hay nada. Bueno, pues curiosamente, pocos años después se encontraron una moneda, un leptón, en un yacimiento, y se dieron cuenta que la inscripción tenía una falta de ortografía, con C, está escrito Kaikaros con C. De hecho, entre los numismáticos es conocido que Pilato, además de ser bastante malo para lavarse las manos, era bastante malo para acuñar sus propias monedas. Esto es un leptón que circuló entre el año 26 y el año 36 de nuestra era. Pero no queda la cosa ahí. Del leptón del ojo izquierdo no tengo imagen, aquí lo vemos más claro todavía. Vean ampliado todavía en el bastón, lo que les acabo de enseñar de la moneda que el padre Marcelo me ha enseñado, y aquí una C tridimensional, la A y la I, Kaikaros. Bueno, del otro leptón no tenemos imagen tan clara, pero lo que sí tenemos es una fecha. No hay una imagen de un bastón, es otro tipo de leptón, debe ser de hecho este, que es una especie de vasija, lo que ponen. Bien, en el otro leptón no hay letras, pero hay una fecha. Pone año 16. El año 16 es el año 29 de nuestra era, año 16 del reinado de Tiberio. O sea, este hombre murió entre el año 29 y el año 36. Es decir, todavía no nos dice que este hombre sea Jesús de Nazaret, pero sí nos dice en qué lapso de tiempo murió. Y eso nos acorta mucho más las posibilidades de quién sea este hombre, ¿verdad? Es realmente interesante. Como les decía antes, esto prácticamente es un trabajo de detectives. Vamos ahora, para seguir entrando en el tema, a las matemáticas. A ver, vamos a aplicar sobre la sábana el cálculo de probabilidades. Todo esto que les estoy mostrando no es algo que yo he inventado, es decir, está leído, releído, y hay muchísimos ingenieros, matemáticos y científicos, se me cayó aquí el asunto que ratifican y que son los que han hecho estos estudios. Todos sabemos qué es el cálculo de probabilidades. Vamos a tomar solamente 7 puntos de coincidencia de la sábana con el Evangelio y vamos a darle la probabilidad siempre más baja de que sea Jesús, ¿sí? Para que no digamos que somos tendenciosos ni nada por el estilo. Y vamos a hacer desde ese estudio de probabilidades el cálculo matemático que nos diga si este hombre matemáticamente es o no es Jesús. Bueno, primer punto de conciencia entre la sábana y lo que sabemos de Jesús por el Evangelio. Dice, el hombre de la sábana, como Jesús, tuvo un lienzo por mortaja y fue sepultado con honores. De hecho, la forma esta de enterrar a alguien es una forma de gente rica, gente que tiene una sábana, las sábanas eran muy caras, y que además fue enterrado con profusión de aromas y perfumes, como los dije antes. Lo normal es que los crucificados fuesen echados en una fosa común. Los crucificados eran lo peor, eran la escoria de los delincuentes, y la crucifixión estaba reservada a los peores delincuentes, gente mala, o sea, gente, asesinos y demás. Bien, entonces normalmente les echaban en una fosa común. Vamos a suponer que 1 de cada 3 haya gozado de una sepultura con honores, con una sábana como este hombre de la sábana santa. La proporción de que este hombre sea Jesús es de 1 entre 3, ¿sí? Quédense con eso y vamos a luego a multiplicar. Segundo, el hombre de la sábana, como Jesús, permaneció poco tiempo envuelto en ella, ya que no aparecen señales de descomposición del cuerpo. A ver, les he dicho antes que hay una imagen de un cuerpo humano, pero en ningún momento hay manchas de agua, hay manchas de sangre, pero no hay manchas de descomposición del cuerpo. Es decir, el cuerpo después de 36 horas empieza a exudar, empieza a saltar líquidos que hubiesen manchado completamente la sábana. O sea, este cadáver lo sacaron de la sábana dentro de las 36 horas después de su muerte. Cuando enterramos a alguien es para dejarlo enterrado, ¿verdad? No estamos cambiando de sábana cada 2 días como cambiamos la sábana de la cama, no. Eso es un cadáver, ya está en una tumba, ahí se queda. ¿Cuántos ajusticiados se les concedió este tipo de cosas, es decir, de cambiar la sábana dentro de las 36 horas después de su muerte? Recordemos el caso de Lázaro. Lázaro, cuando Jesús va a resucitarlo, llevaba 4 días muerto.
Los lienzos que le estaban envolviendo seguramente estaban llenos de mugre y de signos de descomposición. De hecho, el cadáver olía, lo dice el Evangelio. Supongamos que 1 de cada 20, que es muchísimo suponer, fuese sacado del sepulcro, le cambian la sábana y lo vuelven a poner en otro sitio. La proporción es de 1 entre 20. El hombre de la sábana, como veremos más adelante, y esto tenemos que estar atentos porque tiene que ver con la formación de la imagen, ha sido separado de la tela con una técnica misteriosa. A ver, les explico un poquito. El cuerpo lo enterraron, está lleno de heridas, como les decía antes. Entonces, al enterrarlo, pues la sábana toca el cuerpo. Al estar lleno de heridas, las heridas están todavía húmedas, son recientes, se pegan a la sábana. Si yo me hago una herida y pongo el pañuelo encima y dejo que se seque la herida, que se cierre, y luego quito el pañuelo, ¿sí? Pues obviamente, por tonto, la herida se reabre y la marca que estaba en el pañuelo pues se rompe, es decir, se despega. Al despegarse, pues un poco quedará en mi mano, otro poco quedará en el pañuelo, entonces no queda clara. Este cadáver tiene más de 600 heridas. Las heridas están todas como si el cadáver estuviese pegado todavía a las heridas. Es decir, nunca se despegaron las heridas del cadáver. Es impresionante. Luego trataremos de explicar eso porque aquí hay que entrar ya en otro tipo de razonamiento. O sea, las más de 600 heridas están intactas. Es como si el cadáver todavía estuviese pegado a la sábana. Tendremos una explicación luego desde el Evangelio por eso. ¿Cuántos ajusticiados pegados a una sábana a su cadáver se despegan de la sábana de esta forma que vamos a explicar después para la formación de la imagen? 1 de cada 1000 o 1 de cada 50. Vamos a poner 1 de cada 50, que son, vuelvo a decir, una proporción irreal, pero bueno, vamos a dejarlo en 1 de cada 50. El crucificado de la sábana, cuarto, presenta las heridas de una corona de espinas. En toda la historia, esto nos consta de un solo caso. Es más, en un código penal del mundo se recoge la coronación de espinas como una pena impuesta a un condenado. De hecho, ha habido un solo caso en la historia y luego los que han sido coronados de espinas a lo largo de la historia han sido por imitación de ese primer caso. Este hombre, hace 2000 años, porque esta sábana es de hace 2000 años, fue coronado de espinas. ¿Cuántos serían coronados de espinas de los que el crucificado de los romanos? Vamos a poner que 1 de cada 1000, que repito, es mucho de suponer. No existe ningún texto fuera de la crucifixión de Jesús en el que a un condenado a muerte en la cruz se le corona de espinas. Quinto, lanzada en el costado después de muerto. El hombre de la sábana santa, como les he dicho antes, tiene más de 600 heridas. Todas las heridas son de un cuerpo vivo. Hay una sola herida que es de un cuerpo muerto, y es la herida del costado. Es decir, cuando le infligieron esa lanzada, esa herida, le hicieron esa herida, el cadáver, la persona ya estaba muerta, ya era un cadáver. El cuerpo reacciona a la carne del costado, reacciona como un cadáver, no reacciona como un hombre vivo. El uso de los romanos era romper las rodillas para que el cuerpo se desplomase y se ahogasen. Vamos a poner que 1 de cada 5 fuese alanciado en el costado después de muerto, como fue alanciado Jesús. Sexto, este hombre, que ha sido tratado con una brutalidad total desde que empezó su pasión hasta el momento de la muerte, una vez que baja de la cruz es impresionante, es tratado primero con muchísimo cariño. Y eso lo podemos ver, eso no me lo estoy inventando, O sea, todo esto los forenses lo deducen al ver la imagen de la sábana. Y segundo, con mucha prisa. ¿Por qué? Porque parece que los judíos solían rasurar y lavar los cadáveres antes de depositarlos en el sepulcro. Se ve que no tenían tiempo. Sabemos por qué no tenían tiempo, por el Evangelio. Empezaba la Pascua de los judíos y tenían pues muy poco tiempo, muy pocas horas, como 3 horas, un poquito menos de 3 horas. A las 6:04 aparecía la tercera estrella, entonces ya tenían que estar en casa para pedir el cadáver a Pilato, comprar la sábana, comprar los ungüentos, bajarlo de la cruz y enterrarlo. Todo eso requería bastante tiempo. Y luego el cariño que les digo, luego les voy a enseñar una fotografía, por ejemplo, el pelo, que lo tiene muy largo, toda la parte de atrás lo tiene recogido en una coleta. En la cruz no tenía la coleta, obviamente. ¿Quién le hizo esa coleta? Ustedes saquen sus conclusiones. Alguien le hizo una coleta, una cola
de caballo, no sé cómo se dice aquí, con el pelo. A mí me queda claro quién se la hizo. Vamos a suponer que 1 de cada 10 fuese tratado eso con mucha prisa, pero con mucho cuidado, y eso que es un crucificado, o sea, no tiraron simplemente el cuerpo así. Séptimo, el rostro del hombre de la sábana presenta una expresión majestuosa y triste. Yo no sé si les ha tocado ver muchos cadáveres, a mí la verdad me ha tocado ver bastantes cadáveres. Una vez me tocó ver un ajusticiado, alguien que habían asesinado. La expresión del rostro era sumamente dura, o sea, había sufrido mucho esta persona y el rostro marcaba eso, o sea, una muerte violenta. Bueno, ¿cuántos hombres después de sufrir la muerte que ha sufrido este hombre son capaces de tener un control sobre sí mismo para tener este rostro después de muerto? Todo esto que estoy diciendo, repito, no me lo estoy inventando. Médicos forenses que se dedican al estudio de todo esto y que conocen, y psiquiatras también, viendo este rostro después de la muerte que ha sufrido, dicen: es imposible, no puedes tener esta majestuosidad y este equilibrio. O sea, este rostro denota equilibrio después de una muerte y una agonía atroces. ¿Cuántos? ¿1 de cada 1.000.000 pueden tener este rostro con este equilibrio? Vamos a dejarlo en 1 de cada 10.000, y repito, me estoy yendo muy a lo bajo. Y ahora vamos a multiplicar 1 de cada 3, por 1 de cada 20, por 1 de cada 50, por 1 de cada 1.000, por 1 de cada 5, por 1 de cada 10, por 1 de cada 10.000. Sale 1 entre 150.000 millones. Bueno, ahora vamos a hacer gráfico esto, porque esto que estoy diciendo son números y uno dirá: no entiendo nada. Bien, a ver, tuvo que haber 150.000 millones de crucificados para que haya una sola probabilidad de que este hombre no sea Jesús de Nazaret. ¿Sí? Vamos a hacerlo todavía más gráfico. Esta noche, cuando llegues a tu casa, bueno, ahora estamos todos en casa, pues estamos encerrados con la pandemia, pero bueno, cuando llegue tu esposa a tu casa, tu esposa esta noche a la casa, y la veas, pues va a ser igual que siempre, ¿verdad? La vas a ver igual, pues da igual que siempre. Bien. Cuando llegue, dile: ¿sabes qué? Es igual que siempre, me dice las cosas igual que siempre, me echas pleito igual que siempre, pero tú no eres tú. Porque hay una posibilidad entre muchos millones, y matemáticamente es posible, de que un doble exactamente igual que tú te haya sustituido y me estés engañando. Así que tú no eres tú, así que tú no eres mi esposo, no eres mi esposa, adiós. Matemáticamente esa persona tendría algo de razón, hay una posibilidad. Pero obviamente al día siguiente pues hay que ir a un psiquiatra para tratar pues esa locura, ¿verdad? Este hombre matemáticamente es Jesús de Nazaret. Es imposible que no sea Jesús. Es decir, lo imposible, lo extraño sería que no fuese Jesús, matemáticamente hablando. Y me he detenido solamente en 7 puntos de coincidencia, hay muchísimos más. Hay un ingeniero francés que sacó una posibilidad entre 5.000 trillones. Trillones. No sabemos ni cuántos ceros tienen los trillones, ¿verdad? Pues bueno, 5.000 trillones. Es decir, tuvo que haber 5.000 trillones de crucificados para que hubiese una sola probabilidad de que este hombre no sea Jesús de Nazaret. Matemáticamente, como digo, este hombre es Jesús de Nazaret. Pero la cosa no queda aquí. En el rostro del hombre de la sábana hay letras. Esto, en los últimos 20 años, ahora ya lo han confirmado más, porque yo lo decía en las primeras conferencias, luego vi que a otros lo negaban. Todo esto es un sube y baja de teorías y de respuestas, y está bien, eso así surge y así se enriquece la investigación científica. Unos ingenieros franceses también, hace 20 y tantos años, descubrieron una letra sobre el rostro. A ver, les he dicho antes que no hay pintura. Voy a tratar de explicar esto desde mi teoría, desde lo que yo creo que pasó aquí. Bien. Tenemos en la defensa de Cicerón era un abogado romano, la defensa de Rabirio, Cicerón recoge la antiquísima fórmula por la que un juez romano, condenaba a un hombre a morir en la cruz. Dice así, lo voy a decir en español porque en latín pues ¿para qué? Dice: ve lictor, el lictor es el alguacil, átale las manos, vélale la cabeza y suspéndelo del árbol de la cruz. Parece que después de la condena, antes de cargar la propia cruz, antes del Vía Crucis, antes de que empezase el camino de la pena,
les velaban la cabeza. No hay nada más ignominioso a un hombre que velarle los ojos y golpearlo. Bien, pues le velaban la cabeza. Una especie de capucha les ponían. Y sobre esa capucha parece que ponían el nombre del ajusticiado, el emperador reinante y el tipo de condena. Los romanos eran muy justos aplicando el derecho. Les tenemos un poco como bárbaros, pero hablando de hace 2000 años, su derecho es lo que dirige nuestro derecho hoy. Eran sumamente justos haciendo las cosas y las hacían bastante bien. Yo digo, esta es mi teoría, hay otra teoría nueva, la leí de hecho hace pocas semanas, bien, también respetable, no sé, en esto puedo estar equivocado, pero como sea, la letra está en el rostro. Yo digo que a Jesús, a este hombre, perdón, una vez que le han condenado a muerte, le ponen sobre la cara una capucha, sobre la cabeza. Y las letras estaban en la parte frontal y lo veían los que estaban delante. Bien. Las letras no dejan pintura sobre el rostro, pero la explicación que doy es como cuando te afeitas por la mañana y tienes el agua caliente encendida, se llena de vaho el espejo, si escribes, queda una letra, ¿sí? Si sigue saliendo agua caliente, se hace más vaho y se cubre eso que has escrito, pero siempre puedes leer un resto de lo que escribiste. Pues es un poco lo que para mí quedó aquí. Le pusieron la capucha se pegó sobre la cara está llena de sangre y de sudor, ha sudado muchísimo, profusamente, tiene mucha fiebre, ahora lo explicaremos, hay mucha sangre, las letras dejan un entorno, porque hay pintura por fuera, y cuando ya quitan la capucha, esas letras dejan una marca que son lo que encontramos en el rostro. Como sea, la letra está en el rostro. Esta es la explicación que les doy, que puede ser otra, de cómo están esas letras en el rostro, pero las letras están, y están en la imagen, es decir, están desde el momento que se formó la imagen. Esas letras que tienen, bueno, aquí tenemos abajo, está de izquierda a derecha, escrito el nombre de Jesús al revés, Joshua, pero es un nombre muy común, eso no diría mucho, ¿verdad? Tenemos aquí la condena in neche, falta la M del acusativo, hay una falta de ortografía también ahí, pero es el latín de la soldadesca, falta la M del final del acusativo del latín, sería in necem, pero el latín de la soldadesca era muy burdo, entonces se lo comía las letras. Significa condenado a muerte. Y aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos aquí el final de una palabra y el inicio de otra. Nazaré, no se ve la última, y una sigma, aquí una S, Nazarenus. No tenemos identificación de otra forma, pero tenemos el nombre y el apellido de esta persona ajusticiada por los romanos en la crucifixión en el rostro. Jesús de Nazaret. Y está en la imagen. Y la imagen no somos capaces hoy de reproducir en el laboratorio. Por lo tanto, científicamente hablando, este hombre, no solo matemáticamente y todo el rollo que les he contado, este hombre es Jesús de Nazaret. Y ahora, dado que ya hemos explicado quién es este hombre y creo que he demostrado, si no lo creen, pues allá ustedes, ¿verdad? Allá cuidados, vamos a analizar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de lo que nos dice el Evangelio, a través de lo que sabemos por la sábana. Ahí tenemos todo el nombre. No voy a explicar más porque hay más que explicar, pero es que realmente no nos da tiempo. Analizamos ahora la pasión y muerte de Jesús desde lo que dice el Evangelio. Todo comienza en Getsemaní. En Getsemaní empieza una lucha titánica de Jesús. De hecho, el evangelista Lucas, que es quien lo describe, era médico, lo describe bastante bien. Dice San Lucas, entonces se le apareció un ángel que venido del cielo le confortaba, pero él, puesto en agonía, oraba más intensamente y sudó gotas de sangre que corrían hasta el suelo. A ver, esto de sudar sangre es posible, ¿sí? Médicamente es posible, se llama hematridosis. Y los médicos dicen que se produce en medio de una tensión acumulada fortísima, de un miedo atroz. De hecho, Jesús llegará a decir, mi alma está triste hasta la muerte. Tenía miedo. El Señor tenía miedo sabiendo lo que iba a enfrentar, no solamente por la cruz, sino lo que estaba cargando psicológicamente, que era todos nuestros pecados. Bueno, hay datos documentados de, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, antes de un ataque, un soldado norteamericano sudó sangre antes del ataque del miedo que tenía, la ansiedad que tenía. Bien. Toda la piel de una persona que suda sangre queda sumamente dolorida.
El sudor de sangre se produce porque los vasos capilares subcutáneos se dilatan y se llegan a romper. Y al romperse, la sangre sale por los poros de la piel del sudor, por eso se llama sudor de sangre. Toda la piel queda sumamente dolorida, es decir, todo el cuerpo quedó como un hematoma. Cuando nos hacemos un hematoma y nos duele, nos tocamos y nos duele, pues así queda todo el cuerpo. Y el trato que le van a dar a este hombre después del sudor de sangre es brutal, o sea, el cuerpo lo tiene especialmente dolorido. El hombre de la sábana santa sudó sangre, bueno, pues a unos científicos italianos sobre el rostro tridimensional de Jesús aplicaron una computadora hace unos años, el profesor Tamburelli fue, y le dijeron a la computadora, identifícanos qué es sangre y qué no es sangre sobre este rostro y qué es carne, claro. Bueno, entonces, sobre ese rostro tridimensional sacaron esto. Hay regueros de sudor de sangre en todo el rostro. En el resto del cuerpo no lo vemos porque el resto del cuerpo está cuajado de heridas. Entonces, hay incluso regueros de sangre microscópicos, pequeñísimos, que no se ven a simple vista. Los forenses, viendo esta imagen, dicen, este hombre efectivamente sudó sangre, igual que el Evangelio. Y ya vemos cómo queda pues toda la carne, toda la piel queda sumamente dolorida, sumamente pues sensible a cualquier golpe. En el Evangelio de San Juan fue testigo pues de todo lo que vivió la pasión, fue el único de los 4 que estuvo realmente presente en la pasión. San Juan cuenta que en un momento a Jesús le llevan de casa de Anás, de Caifás a casa de Anás. Anás había sido sumo sacerdote y Anás, que debía ser un pájaro de mucho cuidado, le pregunta a Jesús, a ver, esa doctrina de la que hablas, ¿de qué hablas? Explícame. Y Jesús le responde, yo siempre he hablado en público, pregunta a los que me han escuchado. Y el Evangelio, San Juan, que era testigo presencial, de hecho él mismo lo dice, era amigo del sumo sacerdote y pudo entrar y tal y cual, San Juan dice que uno de los esbirros, uno de los criados ahí de Anás, le dio una bofetada, diciendo, así contestas al sumo sacerdote. Aquí hay un problema, la palabra que utiliza San Juan no es bofetada, San Juan escribe en griego. La traducción que hizo San Jerónimo en la Vulgata, unos siglos después, tradujo por alapam, alapam es bofetada. San Juan utiliza un verbo en griego, una palabra en griego que es rapis. Rapizo es el acto de apalear, rapis es un bastonazo, no fue una bofetada, fue un bastonazo. ¿El hombre de la sábana sufrió un bastonazo así? Pues sí. Los doctores ven que tiene la nariz rota aquí, en el cartílago de la nariz. Luego me van a preguntar si está rota la nariz, ¿cómo es posible? Si al Mesías no le iban a romper ningún hueso. Pues no, de hecho no le rompieron ningún hueso porque la nariz es un cartílago, pero bueno. Entonces, los forenses cuando ven esta imagen, todo el cachete derecho está sumamente inflamado, tanto que el ojo está casi cerrado y la nariz rota. Dicen que un hombre zurdo situado a la derecha del reo le pegó un bastonazo en la cara. Esa es la conclusión que llegan los forenses. Y aquí hay muchas cosas que dirimir, de hecho lo veremos luego incluso en las bofetadas. Zurdo. Casi todos los judíos que sabían escribir eran zurdos, porque desde pequeños les obligaban a escribir con la izquierda, porque escribían con la derecha, como el hebreo se escribe no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, corrían con la mano toda la tinta, entonces les obligaban a escribir con la izquierda. Los escribas y los fariseos que sabían escribir, escribían con la izquierda. Un hombre zurdo, situado a su derecha, y le dio un palo, con un palo corto, debía ser de unos 20-25 centímetros, un bastonazo en la cara que le rompió la nariz. Por eso San Juan, de hecho, si hubiese sido una bofetada normal, le dieron muchas bofetadas. San Juan por eso habla de este caso en concreto. Y aquí queda claro la respuesta de Jesús. Jesús responde a esto de una forma impresionante, con un control total. Dice, si he hablado mal, dime en qué. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? El golpe fue brutal. Pero no solamente eso. Toda la cara está llena de hematomas. De hecho, volvemos a esta imagen, los forenses se hacían cruces diciendo que era esto. Aquí en la nariz hay una parte que no saben exactamente qué. Y dijeron, bueno, no es carne, no es una adiposidad de carne, no es sangre tampoco. Hasta que determinaron que es un escupitajo, es un gargajo. O sea, a este hombre le escupieron.
Le limpiaron la cara posiblemente, pero hubo cosas que no pudieron limpiar. Toda la cara, vemos cómo está la mejilla derecha sumamente inflamada, el ojo casi cerrado, es un gargajo ahí, toda la cara está llena de golpes. Los que la bofetearon sobre todo eran zurdos, o sea, le daban, por eso el lado derecho es el que más inflamado está, además del golpe del bastonazo. Los evangelistas todos recogen este momento, de hecho, incluso San Mateo habla de que le velaron la cabeza, lo que les decía antes de la capucha, podría ser, estamos hablando en casa de Anás y de Caifás, a lo mejor mezcló historia, no sabemos, como sea, le velaron la cabeza y le decían, adivínanos, profeta, ¿quién te ha pegado, verdad? Todo el rostro del hombre de la sábana está lleno de golpes y de escupitajos, como vemos. Vamos a pasar ahora